Los últimos días ha surgido toda una polémica por los autos de alta gama que quería comprar el Poder Judicial con la aprobación explícita, según ellos, del gobierno de Boric. Se trata de 22 Lexus que cuestan más o menos 57 millones cada uno. De hecho, de acuerdo a un ranking que hizo Autofact el año 2021, el Lexus ocupaba el 7º lugar de los autos de lujo más vendidos en Chile. En lo anecdótico, estamos hablando de un auto que tiene manubrio de cuero calefaccionado, asientos de cuero calefaccionados, pantalla touch de 7 pulgadas, pero que no tiene cosas que cualquier ciudadano podría justificar que tuviera un juez de la Corte Suprema, como blindaje. A su favor, es cierto que es un auto muy seguro. Lo insólito es que mientras en tribunales dicen tajantemente que esta compra se la propuso el Consejo Superior de la Corporación Administrativa al ministro de Hacienda y que tuvieron luz verde para disponer de los 1.380 millones que costaban estos autos, el gobierno dice que no es así. Usted verá en quién confía más, pero más allá de eso, creo que hay varias cosas que se deben decir, incluso aunque la compra no se lleve a cabo. Lo primero, lo obvio, ninguna asignación, ningún gasto que se cubra con recursos públicos y por tanto con impuestos que pagan todos los chilenos puede destinarse a la compra de algo que no es necesario. Y el lujo es superfluo por definición. Quiero aclarar en todo caso que no cuestiono el lujo en la medida en que se costee con recursos propios, porque para ese tipo de crítica, muy de beato y envidioso, tenemos a los comunistas y frente amplistas. Pero no hay derecho a que el Estado, el mismo que nos obliga a pagar impuestos, y un impuesto adicional incluso, en el caso de objetos de lujo, lo subsidie para funcionarios públicos. Es inaceptable, aunque se trate de los ministros de la Corte Suprema o del presidente. Por otra parte, ampararse en la idea de la sustentabilidad o del cuidado del planeta me parece que es un insulto a la inteligencia, porque si de eso se trata, este tipo de autos no eran entonces tener un castigo adicional, un impuesto específico. El problema tampoco tiene que ver ni principal ni esencialmente con una cuestión de contexto, porque varios han hecho referencia a los incendios, como si la compra de un Lexus fuera una cuestión de oportunidad. Obviamente, después de una catástrofe causada o al menos agravada por inacción del Estado, que el Poder Judicial y el gobierno apruebe un gasto de esta naturaleza se ve mal. Pero el problema de fondo no es de contexto, porque no hay contexto alguno que justifique el financiamiento por parte de los ciudadanos del lujo de funcionarios públicos. Esto tampoco tiene que ver con una cuestión de austeridad. El ministro Marcel comentó hace unos días, lo cito: yo tengo un vehículo del 2015 con 260.000 kilómetros recorridos y todavía funciona bien. Perfecto. Da cuenta de que quizá el ministro es un hombre moderado, templado, y bueno, eso podría ser digno de elogio. Pero en su ámbito personal, el ministro tiene derecho a hacer lo que quiera. Si quiere cambiar el auto todos los años, o comprarse un avión, o tener un auto para cada día de la semana, andar en bicicleta o en burro, es problema suyo. Boric usó también la palabra austeridad para referirse indirectamente a este asunto, comillas, todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública, dijo, pueden contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera pero segura, más bien austera y segura. La virtud de la austeridad es una cuestión personal y este es un asunto de connotación pública y no de moderación, sino de probidad. Es poco serio, es abusivo gastar plata ajena en algo que no corresponde, entre otras cosas porque no dice relación alguna con la función que se realiza. Algunos han dicho que el concepto de lujo es relativo y que en ciertos contextos lo que para algunos constituye lujo, para otros es necesidad. Y es cierto, el auto que usa el presidente Boric, por ejemplo, cuesta 65 millones, entre otras cosas porque es un auto blindado. Pero todos entendemos que el presidente debe contar con medidas de seguridad muy distintas y mucho mayores a las del resto de los ciudadanos. A comienzos del 2023 también, Carabineros hizo una compra de 1.000 autos para renovar la flota. Pero las condiciones en que estaban los autos de Carabineros del 2019 y las condiciones en que quedaron hace innecesaria cualquier explicación. El hecho es que de esos 1.000 autos que compró Carabineros no hay ninguno
que cueste lo mismo que el Lexus, aunque algunos se acercan a ese valor. Pero, aunque lo hubiera, es obvio que los vehículos de transporte son inherentes a muchas de las funciones que cumple Carabineros. Y es obvio también que requieren de la máxima seguridad, la máxima potencia, tracción, etc. Los Carabineros sufren ataques, es un hecho. Circulan por lugares peligrosos, participan en persecuciones. En otras palabras, exponen su vida cuando están en la calle. Sería absurdo cuestionar el precio de los autos que compran, salvo que ese precio tuviera que ver con autos cuyas características son completamente ajenas a sus necesidades. Pues bien, justamente por eso tenemos derecho a preguntar cuáles son esas funciones jurisdiccionales que justifican la compra de 22 autos Lexus para la Corte Suprema. Se trata de una nueva forma de hacer justicia a alta velocidad, de una necesidad de confort para la realización del trabajo, porque si nos explicaran, como decíamos, que son autos blindados, creo que el valor adicional todos lo estimaríamos adecuado. La declaración que ha hecho el Poder Judicial parece ser bastante insuficiente. Abro comillas, el acuerdo sobre el particular, dice el comunicado, fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa. Ok, asumamos que se hicieron consideraciones en relación a la compra del Lexus que demuestran la racionalidad de la decisión. Pues bien, dado que esas consideraciones no son evidentes para la mayoría y quizá hay cosas que se nos escapan, tenemos el derecho ciudadano a recibir explicaciones, porque finalmente la plata es de todos. Del mismo modo, creo que es justo, no solo deseable, conocer las razones para oponerse a esa misma compra que tuvieron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra, Andrea Muñoz. Entonces, así como uno espera que sus fallos sean fundados, así también las decisiones administrativas cuando salen de lo habitual. De hecho, en cierto sentido, no me parece bien esto de que se hayan retractado, porque es inevitable pensar que no tenían razones suficientes para justificar sólidamente la decisión que habían tomado. Hay en este caso un problema adicional y grave en caso de que alguien del gobierno haya autorizado el gasto y la versión del Poder Judicial se acierta. ¿Quién fue? ¿Javiera Martínez, titular de la DIPRE y militante de RD? Es peligroso que personas cuya conducta será o podría ser escrutada por la Corte Suprema estén en posición de autorizar o negar gastos a la Corte Suprema. Es lo que se conoce como conflicto de interés. Creo que en este caso, que finalmente es uno más entre muchos, obliga a repensar seriamente el concepto de asignaciones, porque en el fondo estamos viendo en el aparato público en general diversas formas, fraudulentas algunas, esta no, de mejorar sueldos. El caso del pago de horas extra parece ser uno de ellos. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, que el año pasado en la Municipalidad de Las Condes se pagaran 8.000 millones de pesos en horas extra. O sea, entre 1.110 trabajadores, 1.055 trabajaron fuera de horario. Entonces, muy probablemente se trató de un mecanismo para pagar más. Entonces, y en el ámbito de las asignaciones propiamente tales, varias de las que tienen los servicios públicos, los funcionarios públicos, parecen tener el mismo sentido. Mejorar sueldos sin que se note. En el caso de los diputados y senadores, no hay propiamente irregularidades porque las asignaciones están definidas por ley, pero llegan al absurdo de que sus asignaciones superan con creces el sueldo bruto que reciben, que es de 7 millones de pesos aproximadamente. Entonces, los diputados, por ejemplo, disponen de 13 millones en asignaciones, los senadores de 20. O sea, ¿realmente necesitan todo eso para hacer su trabajo? Y una muestra a propósito de autos. Los senadores no tienen autos fiscales designados, pero pueden inscribir hasta 2 autos de su propiedad para cubrir gastos. Gastos de combustible, peaje, TAC, mantención, arriendo. Y esto se paga con las asignaciones de gastos operacionales para los que tienen un monto fijo de más de 7 millones de pesos, más un extra que depende de su región. O sea, ¿por qué habría que pagarle los gastos del auto? O peor, de 2 autos. O sea, yo creo que no hay una sola empresa privada en Chile
que tenga este beneficio para su ejecutivo. En personal de apoyo, los senadores disponen de casi 13 millones de pesos. O sea, tienen que gastar casi el doble de lo que ellos mismos ganan en gente que los ayude. Entonces, estamos hablando además de gastos de cada senador, ignorando el hecho de que el Parlamento tiene personal para hacer estudios técnicos sobre cuestiones que ellos eventualmente pudieran desconocer. Que además pueden invitar expertos a exponer a las comisiones para poder interiorizarse de aspectos de la realidad que les son ajenas. El caso de los expresidentes, parecido. Tienen una pensión de 5,5 millones aproximadamente. Pero, ¿por qué deberían contar con financiamiento para oficinas y equipos de trabajo adicionales? ¿Por qué habría que pagarle a Bachelet 1,5 millones en traslación, a Lago 1,8 millones para el mismo efecto, a Bachelet 8,3 millones en oficina, a Lago 8,6? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué justificación racional? Boric gozará, una vez terminado su mandato, del mismo beneficio. Absurdo. Todos podemos entender como razonable que a los funcionarios públicos se les provea de un computador o de un teléfono, de un plan de internet o de cosas que cualquier persona sensata puede entender como fundamentales para la realización de su trabajo. O una asignación especial cuando ven, no sé, realizar su trabajo en zonas muy aisladas de nuestro país. Pero no podemos tolerar privilegios, es decir, ventajas injustificadas. Y eso es la cobertura de necesidades que todo el resto de los ciudadanos paga con su sueldo. Lo que termina pasando además es que, por ejemplo, con este personal de apoyo, en el caso del Congreso, los parlamentarios suelen contratar a operadores, pagados por nosotros, para que a fin de cuentas financien su reelección. Sinceremos los sueldos. Si es justo que ganen más, que ganen más. Prefiero un buen sueldo, un sueldo excelente si se quiere, a la instauración de privilegios, que en eso se han convertido muchas de las asignaciones. Y que adicionalmente se constituyen en incentivos perversos para aprovecharlo todo. Yo he sido testigo de diputados que invitaban a comer, por concepto de gastos de representación, a vecinos de su circunscripción o distrito, por ejemplo, a un mega almuerzo. Claro, no es nada ilegal, pero no es legítimo, porque es plata ajena. El Lexus no es el Lexus, creo yo. Faltan detalles para poder hacer un juicio definitivo, faltan las explicaciones. Se trata solo de una pequeña señal, de un síntoma, de lo que en el fondo da cuenta de un sopor moral generalizado. Todo da un poco lo mismo, todo se justifica, nada es tan grave porque no es literalmente un robo, aunque se parezca a eso considerando que se usan recursos de otros sin su autorización. Hay, o puede haber también, un mecanismo de autocompensación, que nuestra función es importante, es cierto, que trabajamos mucho, puede ser verdad, pero ¿sabe qué? Esto de pensar que se justifica establecer beneficios por el lado se parece bastante a la idea de hacer justicia por cuenta propia. Y cuando entramos en esa lógica, me pagan mal o me pagan insuficientemente, entonces merezco tomar esto de acá o de allá, entramos a un camino muy peligroso. Más aún si se trata de personas cuya función consiste en aplicar la ley que ya existe, no en crear leyes por la vía de los hechos, y mucho menos a conveniencia propia. Estamos perdiendo el sentido del decoro, de la elegancia, y se empieza a notar en este tipo de cosas una especie de anestesia moral, de indolencia, un espíritu como de Kuma. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estoy en algún evento en que hay un mesón de postre, repleto mi plato. Es como si no hubiera comido en varios días o no fuera a comer en los días que vienen. Una ordinariez, una vulgaridad que confieso. Pero esto de agarrar lo más posible cuando se trata de recursos públicos no es solo una ordinariez. Es algo que atenta, si no contra la ley, al menos contra el espíritu de lo que conocemos como probidad administrativa. Y en esto, ellos particularmente deberían ser ejemplares, porque a fin de cuentas son los que tienen poder para juzgar a todos los demás. Y en materia de cultura Kuma, tenemos el caso de Camila Polisi. En 2021 corrió como independiente, con el apoyo del Frente Amplio,
por la alcaldía de Concepción. No podemos, obviamente, responsabilizar a un partido cada vez que apoya a un candidato que resulta ser un delincuente o un incompetente. Es verdad. Pero cuando eso pasa muchas veces, como con la UDI, tenemos derecho a preguntar si habrá alguna sanción para el partido que además recibe y se financia con fondos públicos. Y RD está en una situación equivalente y peor. ¿Qué méritos tenía Polisi como para ser propuesta como alcaldesa? Nada menos que de Concepción. En segundo medio, abandonó sus estudios y un par de años después hizo un 2x1 para egresar de cuarto medio. Abandonó luego sus estudios de psicología. Desarrolló actividades de modelaje. Y desde ahí a la política. O sea, 2 elecciones perdidas, la alcaldesa y una diputación. Esa es la trayectoria de Polisi, que consideraron adecuada a los partidos para postularla a 2 cargos públicos y que luego le permitiría ganar un fondo de 250 millones con el objetivo de mejorar un barrio. Raro, ¿no? Luego se hicieron públicos audios de Polisi, comillas, esto dice ella. Evidentemente que yo nunca pensé que iba a quedar la cagada con el tema de las fundaciones. Y ahora están todos perseguidos y quieren ver las weas hechas, dijo Polisi en un registro al que tuvo acceso Canal 13. Otro audio, leo. Hay que hacer una ceremonia de cierre, donde se le entregue un cartón, alguien que diga capacitado, capacitación de, no sé, de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé, del barrio nuestro, lo que sea, los nombres de los talleres. Estoy tratando de que seamos vivos, cierre comillas. Y preocupa, porque es con ese tipo de vaguedades que se roba a destajo actualmente en el Estado. Así fue el caso de las fundaciones. De hecho, capacitación. Ese era el nombre que encontró para ocultar la estafa. Lo cierto es que la señorita Polisi tiene ahora, desde su arresto domiciliario, una cuenta de OnlyFans. No sé si eso significa pornografía o contenido sexual menos explícito, pero esta es la señora que 2 partidos reclutaron y a la que el gobierno le asignó fondos para un proyecto. Y ahí está el problema. No es bueno que lleguen a la política personas que les gusta tomar atajos para ganar plata. Según consignó un reportaje del matinal de Chilevisión, la ex candidata habría ganado 15 millones de pesos en solo 10 días, es decir, podría haber obtenido casi 700 seguidores en la plataforma. Está en su derecho, no es un delito, no incumple en la medida cautelar que se le impuso, pero claramente preocupa pensar que pudo ser alcaldesa o diputada y por tanto haber estado en posición de incidir en cosas importantes que afectaran a millones de personas. Como preocupa también que hasta ahora nadie plantee algún tipo de sanción para los partidos cuando incurren en prácticas como las de impulsar candidaturas fáciles. Y a propósito del OnlyFans, tengo una pregunta y una preocupación. La pregunta es para la feminista. Su ya reconocido doble estándar, que por una parte condena concursos de belleza, el famoso Miss Riff o Miss Universo, por ejemplo, y al mismo tiempo estima completamente legítimo este otro tipo de transacciones en torno al atractivo sexual del cuerpo de una mujer. Me gustaría saber cuál es la diferencia para ella. ¿Por qué un tipo de industria desarrollada en torno a la belleza de la mujer y de su cuerpo sería reprochable y por el contrario un emprendimiento de connotación mucho más directa y explícitamente sexual sería perfectamente legítimo? Es una pregunta seria para entender la lógica. Me preocupa también, como mamá, como mujer, la tentadora oferta de plata fácil, a un costo mucho menor que el de la prostitución, por cierto, que hacen posible las redes sociales. No lo digo, insisto, para prohibir la actividad ni sancionarla, porque creo en la libertad de las personas, incluso de equivocarse, sino para alertar del peligro que esto entraña para mujeres, adolescentes o jóvenes. Ver que con un escándalo y un buen aspecto físico bastan para ganar millones de pesos en una semana es peligroso. ¿Cuántas cosas no está dispuesta a sacrificar una niña que no tiene suficiente madurez para acceder a un mundo que es inalcanzable para ella en otro contexto? ¿Qué capacidad tiene de medir los efectos que una sobreexplotación de su físico puede tener en su autoestima, en su seguridad y en esa medida en los vínculos afectivos que sea capaz de establecer? ¿Cuántas cosas que se dejan de hacer frustrando quizá posibilidades de desarrollo? ¿Cuánto riesgo corre también de exponerse a situaciones o relaciones peligrosas o en el peor de los casos a transformarse en la obsesión de un psicópata? Está bastante estudiado que el efecto de las redes sociales es particularmente nocivo en las mujeres jóvenes. Y este otro tipo de ejemplos, tipo Polisi, no ayudan. Esto lo digo como para que tomemos conciencia, sobre todo quienes tenemos hijas. Ahora, si vamos a hablar de Kumas y de Camilas,
Creo que Camila Vallejo se lleva el premio de los premios, la pole position en materia de carerrajismo. Habiéndose ausentado por razones de salud al funeral de Sebastián Piñera, no duda, como carroñera que es, en utilizar su memoria para sacar adelante la agenda del gobierno. Una reforma radicalmente distinta a la que propuso Piñera en su momento. Abro comillas. La fórmula del 3 y 3, se refiere a la reforma de pensiones, fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, falso, pero que la actual oposición rechazó. Y por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3 y 3 en el Senado en el marco de la discusión de la reforma de pensiones. Cierre comillas. Sin respeto por nada, ni por la verdad, porque el sentido del proyecto de este gobierno es expropiar, no así el del otro gobierno, sin respeto por el duelo de una familia, sin respeto por la utilización de su memoria, sin respeto por la inteligencia de los chilenos. Oiga, ministra, le voy a recordar algunas de las acusaciones que usted hizo contra Piñera. Voy a leerle los tweets para refrescarle la memoria. Comilla, el gobierno de Sebastián Piñera declara estado de emergencia demostrando que no saben responder a las demandas ciudadanas legítimas, si no es con represión y restricción de derechos. No más terrorismo de Estado, cierre comillas. Usted acusaba al gobierno de Piñera de terrorismo de Estado. Ministra, ¿sabe cuándo? El 19 de octubre del 2019, es decir, un día después de que 7 estaciones de metro fueran quemadas y destruidas casi por completo, que se produjeran saqueos y disturbios, todos violentos. Menos de 24 horas después de eso, usted calificaba esos hechos de demandas ciudadanas y acusaba al presidente de terrorista. ¿No le da un poco de vergüenza elogiar ahora su ánimo de acuerdos, tratar de derrocarlo vía difamación y ahora de utilizarlo en favor de sus intereses? El 25 de octubre, una semana después de eso, usted decía, esto 8, comillas, presidente, usted tiene las manos manchadas con sangre. No solo sigue sin escuchar, sino que insiste en mandar a disparar a civiles en las calles. ¿Cuántos muertos faltan para que decida terminar con este terrorismo de Estado? Cierre comillas. Lo acusó, ministra, de mandar a matar civiles. Lo acusó, ministra, de mandar a matar civiles. ¿Se da cuenta de que eso no es oposición, sino golpismo? Menos de 2 meses después de estos hechos, señora Vallejo, el 7 de diciembre del 2019, usted tenía cifras además. Estas fueron algunas de las que dio. Más de 350 ojos mutilados, más de 190 delitos sexuales, más de 400 torturas. Eso lo dejó por escrito. Mutilación de ojos, delitos sexuales, tortura. Yo no sé para qué tenemos tribunales si usted puede fallar con este nivel de rapidez. Qué irresponsabilidad más grande. Ese fue el nivel de acusaciones y de mentiras que usted hizo. Y tiene el descaro ahora de hablar de diálogo, porque le conviene, y de parasitar de una persona que murió. En ese mismo tuit, usted lo interpelaba diciendo, comillas, donde vayas, Sebastián Piñera, las mujeres del mundo, los pueblos del mundo, no perdonarán tu responsabilidad en las violaciones generalizadas a los derechos humanos contra nuestro pueblo, cierre comillas. Usted habló de promover una ley para un indulto general de todos los delincuentes. Usted se refería a ellos como presos políticos. ¿Qué le pasó, ministra comunista, que de pronto le da credenciales democráticas al expresidente? Cuéntenos, ¿en qué momento se dio cuenta de que no era ni un dictador ni un asesino? Que los presos no eran presos políticos. Y díganos, ¿en qué momento admitirá, no que se equivocó, sino que mintió? Usted, ministra, no tiene escrúpulos. Usted es realmente lo que uno puede llamar una mala persona, una persona que actúa de mala fe, con mala intención, una fanática que cree que su posición política justifica todo, mentir, difamar, acusar injustamente, derrocar gobiernos, todo. Tiene razón Marcela Cubillos cuando dice que no hubo en realidad un mea culpa del gobierno. No fueron una oposición dura en exceso, fueron unos hijos de la real y tanto en sus intenciones como en sus métodos fueron dictatoriales. Pero también mintió en relación al proyecto del gobierno, aunque no tanto, porque al menos admitió que, comillas, lo que sí hay que siempre considerar es que necesitamos dejar atrás el modelo de las AFP, que tenemos que construir un sistema de real seguridad social, se recopilla.
Porque de eso se trata, de dejar atrás un modelo que reconoce al trabajador la propiedad sobre sus ahorros y por tanto su libertad de escoger a su administrador y, por supuesto, la heredabilidad de sus ahorros. Importante, por tanto, no olvidar que fue usted la que en 2020 declaraba haber ingresado un proyecto que declaraba, textual, de interés nacional las AFP para que estos recursos, está hablando de los ahorros de los trabajadores, puedan usarse en ir en ayuda de quienes más lo necesitan en esta crisis, cierra comillas. Siempre son así. Nosotros vamos a resolver la crisis. Hagámonos cargo de la plata. Pidamos más plata, porque nos preocupa mucho la gente. No debería extrañarnos. La única propiedad privada que reconocen los comunistas, la única verdad que respetan y el único límite moral que consideran es el que les conviene a ellos y al partido. Y finalmente, Camila Vallejo es eso, una comunista, que nunca jamás se nos olvide, porque nunca jamás se arrepienten ni retroceden. De acuerdo a la última información que tenemos, el INDH se enteró, a propósito de la ley de presupuesto del 2021, que se le había asignado la responsabilidad de acreditar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido y que, conforme consta en las actas, esto levantó alerta y generó discusiones entre los consejeros, que cómo iban a negar la condición de víctima a una persona, que podían perder credibilidad si un fallo judicial llegaba a una conclusión distinta a la emitida por el INDH, que una denuncia, por plausible que fuera, no era suficiente como para acreditar una violación a los derechos humanos, que no tenían la capacidad de garantizar menoscabos laborales, etc. Lo cierto es que no se sintieron cómodos con esto de enterarse por la prensa, ni tampoco con la función que se les asignó, porque extrañaba responsabilidad. Decir que no podía tener un costo político, decir que sí y equivocarse podía tener efecto legal. Lo cierto es que en un reportaje del Libro del 2 de febrero recién pasado, la periodista Diana Lozano señaló que la revisión de las actas del Consejo del INDH mostró que entre 2021 y 2022 sus integrantes recibieron en sus sesiones de directorio 437 casos de denunciantes de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre y que el Consejo acreditó a todos los demandantes como víctimas. Notable, ¿o no? O sea, de esos 437 casos, Mico rechazó 3, Frotaura 1, Perturce 4 y Zafirio 1. Pero como eran minoría, en los hechos, todos los que declararon ser víctimas fueron reconocidos como víctimas. Lo insólito es que lo que se puede concluir de las discusiones que ellos tuvieron y que constan en las actas es que de una forma u otra varios consejeros admitieron no estar en condiciones de cumplir de manera seria con la tarea asignada. Mico, por ejemplo, hizo notar que iba a existir un cierto margen de discrecionalidad en el procedimiento. Discrecionalidad implica que decide conforme a un criterio personal a falta de norma. Pertuce señaló que si se acreditaba la condición de víctima de manera fehaciente y la investigación judicial posterior indicaba lo contrario, se podría producir un problema de credibilidad institucional. ¿Qué es esto? Un reconocimiento implícito de que no tenían suficientes elementos de juicio. De ahí nacen las aprehensiones de llegar a conclusiones distintas a las de los tribunales. ¿Qué dijo Marelich? Que una denuncia plausible no garantiza la existencia de una violación a los derechos humanos. Obvio, ¿o no? La pregunta entonces es, ¿con qué criterio una denuncia plausible de violación a los derechos humanos pasa a certificarse como denuncia de hechos que realmente constituyen una violación? La propia Contreras, actual directora del INDH, se quejó de que era una tarea que no se les debió haber asignado porque no correspondía que la Institución Nacional de Derechos Humanos calificara víctimas. De una forma u otra, todos admitieron que la responsabilidad les quedaba grande. El hecho es que ninguna de estas aprehensiones impidió que hicieran el trabajo y el resultado fue el que comentábamos: 437 denuncias, 437 certificaciones. Las inquietudes y los razonamientos, varios de ellos bastante razonables, se quedaron, sin embargo, en las sesiones de directorio y no tuvieron ninguna repercusión práctica.
probablemente, porque como al final no hay capacidad seria para investigar los casos, lo más seguro para ellos era inclinarse a favor y no en contra de la supuesta víctima. Yo entiendo esto. De hecho, en principio, y si hay margen de error, parece mejor equivocarse a favor de una persona que en su contra. O como dice la fórmula, es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso. Está bien. Pero hay algo que no se puede obviar a propósito de la presunción de inocencia. Por cada persona que se acredita como víctima de violación a los derechos humanos, hay otra que se presume o declara culpable de tales crímenes. Y por tanto, arriesgarse a favor del denunciante era también hacerlo en contra del denunciado, fuera una persona individualizada, una institución. Y precisamente por eso uno hubiera esperado que estas discusiones del INDH se hubieran hecho públicas, porque había algo más que un carnet de víctima de por medio. Había un eventual culpable y además una eventual pensión, cuestión que, volviendo a lo que hablábamos recién, tiene que ver con la plata que pagan los contribuyentes. De hecho, a propósito de los casos que hemos conocido, hay delincuentes, gente relativamente joven, que causó daños graves a otros, que tienen una mejor pensión que cientos de miles de jubilados chilenos. Llama la atención también esto de que la principal discusión del INDH en ese entonces haya tenido que ver con su capacidad de acreditar lesiones físicas que produjeran menoscabo para los efectos del trabajo. Lo digo porque tanto Contreras en su momento como Lubitsch dijeron que una cosa es acreditar la condición de víctima y otra el daño físico o el alcance del daño físico. Y llama la atención porque pareciera que declarar a alguien como víctima de violación a los derechos humanos fuera algo sencillo, en comparación a lo que es acreditar su posible menoscabo en relación a la posibilidad de trabajar. Y es precisamente al revés. Si una persona es ciega, por ejemplo, sabemos que no puede desempeñar tales o cuales funciones. Basta con una entrevista y con certificados médicos serios. Declarar que alguien fue víctima de una violación a los derechos humanos, en cambio, requiere de una investigación mucho más compleja. ¿En qué circunstancia estaba? ¿Qué pruebas hay de que lo que dice es cierto? ¿De que el daño sufrido tiene que ver con una actuación injusta o irracional por parte de las policías u otros? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo todo esto? Pues bien, en procesos judiciales, donde se deben presentar pruebas, donde los supuestos victimarios tienen derecho a defenderse, etc. Porque si la función del INDH es reconocer a las personas su condición de víctima, solo en función de su testimonio, bueno, reemplacemos la institución por un formulario web para que la gente se inscriba. En el fondo, este organismo no sirve para nada. Para el 2023 tuvo un presupuesto de 15.000 millones de pesos anuales, o sea, más de 1.000 millones de pesos al mes. No sé exactamente para qué. Podría tener sentido quizá en el contexto de un país donde no hay Estado de Derecho, pero no es el caso de Chile. Es incomprensible que existiendo acciones legales para demandar al Estado, se cree un organismo para los mismos efectos, pero que en realidad son capaces de hacer menos todavía que el Poder Judicial y peor, con mucho menos garantías. Aunque la verdad es que el INDH tiene todo el sentido, ha sido sistemáticamente utilizado por la izquierda radical para tener una vía alternativa a la de la justicia. Eso sin considerar el hecho de que recibe fondos públicos y crea más oportunidades de trabajo para el sanguinerío zurdo. Y este es el tipo de cosas que la derecha no suele ver, como es que la izquierda avanza a través de proyectos de ley, fondos para ONG y fundaciones, organismos de cartón nacionales e internacionales, etc. De hecho, no es casualidad que el Partido Comunista haya presionado a Mico. El INDH era la institución perfecta para darle verosimilitud a su relato mentiroso de octubre del 2019. Y no conforme con hablar de violaciones a los derechos humanos, intentó instalar la tesis de que había detenidos desaparecidos. De hecho, 103 detenidos desaparecidos, todos los cuales fueron encontrados, o sea, todos los cuales aparecieron. En fin, es lamentable todo esto. La izquierda avanza de una forma u otra, construye memoriales, crea ministerios, instituciones, concursa por fondos y los gana, todo para financiar su activismo.
Y la derecha, no sabemos, está tranquila con que ganará la presidencial, todo este avance subterráneo le es indiferente, se agarra algo en la pasada. ¿Tendrán el coraje de cerrar el INDH? No creo, pero deberían. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.